es la tercera de una serie de webinarios que tuvimos a lo largo de estos días. Hoy vamos a tener la presentación de 4 ponentes, entonces vamos a iniciar cuanto antes. Previo al inicio, es importante que nuevamente recordemos las indicaciones para el desarrollo de estos webinarios, que es mantener la cámara y el micrófono siempre cerrados, y todas las preguntas, por favor, que se realicen, que las hagan a través del chat, que hay una persona moderadora, en este caso será Mercedes Ballesteros, quien esté moderando la actividad, y pueden escribir sus preguntas en el chat, que ella es la que estaría dando seguimiento a cada uno de ellos. Por nuestra parte, vamos a dejar paso a Mercedes para que ella dé las indicaciones y presente a los ponentes que hoy estarían participando. Mercedes, no sé si nos escuchas. Yo la tengo, ahora voy a compartir yo. Sí. Hola, no sé si... Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Fuerte y claro. Hola. Te escuchamos, Silvina. Soy Miriam. Estaba intentando contactar con Mercedes. No sé si tiene problemas con el micro. Un segundo y si no, retomamos otra persona. Bueno, muy buenos días a todos. Tenemos problemas con Mercedes, parece que tiene dificultades con la conexión. Voy a iniciar la presentación de la sesión del día de hoy, así no nos retrasamos más. Gracias, Silvina. Bueno, la tercera sesión que vamos a compartir en este día llevaba por título Oportunidades de la biomasa y la bioenergía en un escenario post-COVID como catalizadores para una recuperación verde. En el día de hoy vamos a tener la presentación de 4 redes que se están sumando a este foro. La primera de ellas, bioenergía,
Red Iberoamericana de Aprovechamiento de Residuos Orgánicos en Producción de Energía. La segunda va a estar otro de nuestros socios de Revivir, va a presentar el profesor... Sí. Buenas tardes, soy Mercedes Ballesteros. Disculpadme, es que teníamos un problema de audio, pero ya lo hemos solucionado. Creo que ya podemos... Puedo retomar, Silvina, sí, discúlpame que te he interrumpido. Bueno, adelante, por favor. Nada, bueno, pues nada, disculpadme. Buenas tardes, es que hemos tenido un problema con el audio, pero ya está solucionado. Primero, presentarme para aquellos que no me conozcáis, soy Mercedes Ballesteros, del Departamento de Energía del CIEMAT, y agradecer a José María Sánchez Cervás, que me ha invitado a moderar esta sesión, y a Miriam, que ha sido la que se ha preocupado de que todo esto salga bien. Estoy encantada de estar esta mañana para vosotros, esta tarde para nosotros, compartiendo y verdaderamente he visto muchos amigos que están conectados, con lo cual aprovecho para saludar a los que ya nos conocemos y también saludar a aquellos que no nos conocemos, pero que seguramente nos conoceremos en el futuro. Como bien estaba diciendo Silvina, la sesión de esta tarde es oportunidades de la biomasa y la bioenergía en un escenario COVID-19 como catalizadores para una recuperación verde, y creo que, bueno, pues que será muy interesante ver a lo largo de las presentaciones y luego en el coloquio cómo la biomasa y la bioenergía pueden ayudarnos a recuperarnos en este escenario de recuperación económica que vamos a tener que enfrentar después de la pandemia. Pues sin más dilación yo daría paso al primer ponente, es José María Rincón Martínez, del Centro de Desarrollo Industrial en Colombia. Y bueno, simplemente daros unas notas acerca del perfil profesional de José María. Es químico y profesor emérito pensionado de la Universidad Nacional de Colombia e inició su vida profesional ligado al sector azucarero y posteriormente en Shell. Ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia durante 7 años y fue el creador del Laboratorio de Investigación de Combustibles en esta universidad, donde ha realizado la mayor parte de su investigación. Ha desarrollado un montón de actividad investigadora, es fundador del grupo de investigación del Centro de Desarrollo Industrial. En los últimos años se ha dedicado al estudio de las energías renovables, en especial de la bioenergía, el biogás, el aprovechamiento de residuos agrícolas, y también es creador de la Red Iberoamericana de Aprovechamiento de Residuos Orgánicos en Producción de Energía, de la Red de Bioenergía, y es un activo participante en las redes iberoamericanas que hay, tanto en la red Vivir como en la red de biodigestores, y también ha tenido una participación muy activa en la creación de la Red Iberoamericana de Hidrógeno. José María, cuando quieras, te voy a pedir por favor que te ciñas a los 15 minutos que tenemos asignados para no robar mucho tiempo al coloquio. Adelante, un placer. Buenos días. ¿Me escuchan, no? Yo he solicitado que me colaboren en los movimientos de la presentación y deseo agradecer y felicitar a los proponentes del foro. Me parece muy importante. Miremos la próxima y empezamos entonces la presentación. Esto es como las oportunidades de la biomasa en la producción de energía post-COVID, y ya la próxima, para avanzar por razones de tiempo. No sé, sigamos. Me tocará a mí. Sigamos la próxima. Primero deseo agradecer a los que fueron conmigo los creadores de la red, que actualmente está prácticamente, digamos, como medio muerta, y realmente es una especie de resurrección de la red. Ahí estamos los países que me colaboraron y las personas, muchas de ellas pues están asistiendo a la presentación. Próxima.
Vamos a hacer lógico una especie de el estado actual, cómo estamos, cuáles son los retos que tenemos, cuáles son las oportunidades, la generación de energía con biomasa. Miraremos la línea base, es decir, qué sabemos nosotros los latinoamericanos en ese sentido. Doy los ejemplos de Colombia. La energía de la biomasa, la parte del futuro de la biomasa, en esta parte desde el punto de vista energético, y más que conclusiones es como una especie de invitación a ver en qué podemos trabajar. Próxima. Miremos los retos. El problema. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? El mayor problema es obvio que es el cambio climático debido a los efectos de los gases de efecto invernadero. Lo que muestro acá hace referencia a Colombia. En el año 1935 estos nevados eran totalmente llenos y actualmente prácticamente ha desaparecido. Esto crea entonces muchos problemas porque, pues digamos, no vamos a tener agua en el futuro, tendremos que buscarla en otro sitio. Hay problemas regionales, como son en el uso de los recursos fósiles. En la parte de transporte generamos mucho material particulado, muchos gases de efecto invernadero, y eso es el problema, de tal suerte que en muchas de nuestras ciudades hemos tenido que parar debido a la contaminación. Y hay problemas locales, especialmente cuando se cocina, digamos, con leña en zonas no aisladas. En el caso de Colombia, más del 90% trabajamos con gas natural, pero las zonas aisladas cocinan con leña, y al cocinar con leña, pues entonces hay problemas de material particulado, absorción de inquemados y, lógico, creación de enfermedades tipo EPOC y tipo cáncer. El último problema es el problema que tenemos actualmente de la pandemia, y finalmente el problema actual es la extinción de los vertebrados, que es la sexta extinción, que probablemente nos vaya a causar de pronto problemas alimenticios, otros tipos de problemas. Miremos el próximo para saber cuáles son los retos. Los retos que tenemos, es decir, lo que nos hemos propuesto en la reunión del COP25, del COP15 en París, no subir por encima de 1.5 grados centígrados en el año 2030, y la ONU ha propuesto tener cero emisiones en el año 2050. Este reto se suma a otro que actualmente no lo apunté acá, pero que es muy importante, y es dejar el transporte con recursos fósiles, digamos con petróleo, para pasarlos a un nuevo reto que es la movilidad eléctrica. Este problema de las emisiones es tan grande que la semana pasada Europa dijo: yo no voy al 40%, lo que se ha comprometido en las emisiones para el año 2030, sino que yo subo a evitar el 55% para el año 2040. Perdón, sí, para el año 2030. Esto quiere decir que va a ser un trabajo acelerado para pasar, digámoslo así, a energías renovables. Latinoamérica se conserva con el 20%. Como consecuencia de esto, actualmente tenemos 0.4% de CO2 en el ambiente, que es bastante alto, 410 ppm. Y para evitar todos estos problemas, lo más importante es hacer grandes inversiones. Tenemos que hacer inversiones aceleradas, digámoslo así, para resolver estos problemas, porque las tecnologías en una forma pues ya prácticamente existen, como lo vamos a ver. Próxima. Esta la pasamos, pero pues sí quiero comentarles que de lo más importante acá es la parte de biomasa forestal. Y en la biomasa forestal para el desarrollo industrial
es muy importante la biomasa cultivada. Sigamos, no, si la próxima, está bien. Esta ya la he visto yo en otras diapositivas acá en estas presentaciones, así que no es tanto problema. ¿Cómo utilizamos la biomasa desde el punto de vista de energía? En la parte de biomasa lignocelulósica, trabajamos, digamos, con combustión y trabajamos también con gasificación. Con la combustión la utilizamos para la parte de calor, especialmente, digamos, los hornos, y en la generación eléctrica son planticas de 20 megavatios, 40 megavatios, y ahora ya se trata de subir un poco más. En la parte de gasificación, hay dos sistemas de gasificación: la gasificación con aire, y esto es para la producción de electricidad en cantidades pequeñas, y la gasificación con oxígeno para hacer gas de síntesis. En la anterior teníamos gas de síntesis de bajo poder calorífico, mientras que con oxígeno tenemos gas de síntesis de alto poder calorífico, que nos va a servir para hacer los procesos Fischer-Tropsch que nos dan los combustibles sintéticos. En la parte biotecnológica, pues acá en Colombia y en la mayoría de nuestros países producimos etanol y producimos biodiesel a partir de, en el caso nuestro, a partir de aceite de palma. Los otros, pues probablemente lo estén haciendo con aceite de colza en el caso de Europa, y otros aceites como el aceite de soya. En la biomasa orgánica, la biodegradable, pues se produce biogás. Con el biogás, pues tenemos calor, podemos generar energía eléctrica, y cuando retiramos el CO2 o las impurezas que tiene el biogás y dejamos únicamente el biometano o el metano, entonces tenemos biogás para transporte. Aquí comento que hace falta una ruta acelerada para cumplir los objetivos climáticos mundiales propuestos, ¿no? Y descarbonizar la sociedad, tal vez, pero con esta, digamos, la biomasa nos va a colaborar mucho. Y quería comentarles que en una forma indirecta, todos los combustibles que nosotros actualmente utilizamos son provenientes de la biomasa. Una cosa es la biomasa de hace varios millones de años, que se llama carbón y petróleo y gas, y otra cosa es la biomasa actual. O sea, lo que nosotros tratamos de hacer es evitar el carbono que se ha almacenado y utilizar el carbono de producción actual, o la biomasa de producción actual. Veremos la próxima. ¿Qué hacemos actualmente en Latinoamérica? Esta es una experiencia muy personal. La producción de caña de azúcar, tenemos el bagazo. Antiguamente, con ese bagazo, lo quemábamos, generábamos vapor para el efecto múltiple, la evaporación, y también para mover el trapiche, digámoslo así, por medio de vapor. Después pasamos a trabajar a la producción de energía. Producimos 15 megavatios de energía, y el molienda se hace con procesos eléctricos. Últimamente estamos utilizando calderas de alta eficiencia con el mismo bagazo, y producimos 33 megavatios. El tipo de caldera, son dos calderas en este caso, donde ya exportamos energía a la red, y producimos el jugo con procesos eléctricos, y con el sistema de cogeneración que se utiliza, pues tenemos el calor residual para la producción del azúcar. Esto se llama eficiencia, y es parte de lo que corresponde a este proceso. En la parte de abajo tenemos la planta de producción de etanol anhidro, y al lado derecho tenemos una plantita de producción de biogás
a partir de los extractos de palma de aceite, es una plática de un megavatio de potencia. Las capacidades, por ejemplo, para el caso de Colombia, actualmente nosotros generamos energía eléctrica por cogeneración 360 megavatios y exportamos a la red 160 megavatios. En el caso del biogás, hasta ahora tenemos ahí ya 2 plantas y el potencial son también de 360 megavatios. Pero en esta parte de eficiencia podemos incrementar la eficiencia, por ejemplo, con alcohol, con biodiesel, obtenemos 22 kilómetros, 22.000 kilómetros manejando ahí el carro con una hectárea de producción, mientras que si trabajamos con biogás podemos obtener 3 veces más. O sea que podemos mejorar la eficiencia cambiando ahora el biocombustible de biodiesel, bioetanol, cambiarlo probablemente a biogás. Es una propuesta que se ha hecho, esa propuesta está escrita y vamos a ver cómo la podemos llevar a cabo. Miremos la próxima. Hasta aquí la parte de Latinoamérica, tal vez lo mismo España, y ahora viene como la parte de los procesos actuales de trabajo. La idea entonces es, para evitarnos el CO2 al ambiente, es trabajar con energías renovables, las cuales divido en energías físicas y energías químicas. La energía química, obvio, es la biomasa, y energía física es la solar y la eólica. Se está buscando, discúlpeme. Y eso haciendo muchos proyectos, ¿sí? Sí, pues simplemente decirle que le quedan 3 minutos. En muchos proyectos, y entonces tenemos la generación eléctrica 24/7, totalmente las 24 horas durante todo el día. Miramos la próxima. La otra parte para trabajar es el P2, el Power to Gas. El Power to Gas, miremos la próxima, por favor, porque si no, ¿cómo hago yo para avanzar? Es como podemos utilizar entonces el CO2 por el proceso de Sabatier, el CO2 que está en el biogás. Y aquí tenemos de nuevo cómo podemos alcanzar el cero emisiones en el 2050 trabajando únicamente con biogás, con gas natural renovable. Miramos la próxima con el fin de terminar esta parte lo más rápido posible. Por último, podemos producir biohidrógeno por el sistema clásico de gasificación y por el sistema de reformado con el gas natural. Y el hidrógeno, aquí tenemos una planta de 45 megavatios, en este caso está en Corea del Sur, y con hidrógeno entonces pues podremos, como es lógico, generar para los hospitales y para la movilidad. La próxima, para terminar con las conclusiones, me parece que es muy importante trabajar en equipo para evitar, digamos, hacer alianzas y generar energía sostenible. No podemos depender de las tecnologías que nos entreguen los del norte. La otra que me parece importante es hacer la integración de la bioenergía de la integración de energías físicas y energías renovables, energías químicas, para tener generación constante. Y por último, el biohidrógeno, pues se puede utilizar en el futuro utilizando pues el hidrógeno clásico en los procesos ya convencionales. Con eso yo pienso que tanto la ONU como todo el mundo va a tener energía sostenible en el futuro sin emisiones de CO2. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rincón. Disculpe por haberle interrumpido, pero
pero de todas formas ahí queda la presentación. Ahí están los ODS que se apuntan en cada una de las propuestas, y lo más importante es que hagamos grupos para hacer trabajos de investigación y evitar tener que hacer grandes inversiones y desarrollar nosotros nuestras propias tecnologías. Perfecto, pues muchísimas gracias por esta visión tan interesante que nos ha dado sobre todas las actividades que se están desarrollando en Colombia con bioenergía, y ojalá sea alguna vez realidad ese último deseo de que toda la humanidad pueda disponer de una energía limpia, sin emisiones de CO2 y que sea justa y que llegue a todos los habitantes del planeta. Muchísimas gracias. Luego tendremos tiempo en el coloquio de ahondar un poquito más sobre estas cuestiones. Perfecto, pues pasamos al siguiente ponente, es el Héctor Silva Lora, de la Universidad Federal de Itaiubá. El profesor Silva Lora es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones de Brasil, del CNPq, y está graduado en Ingeniería Mecánica con especialización en centrales termoeléctricas por la Universidad Politécnica de Odessa en Ucrania. Es máster en centrales termoeléctricas por la Politécnica de Odessa y doctorado en diseño de generadores de vapor y reactores por la Universidad Politécnica de San Petersburgo. En el 2014 realizó una pasantía en la Universidad Estatal de Washington con una beca Fulbright, y actualmente es profesor titular de la Universidad Federal de Itaiubá y coordinador del Núcleo de Excelencia en Generación Termoeléctrica y Distribuida, y tiene experiencia en el área de Ingeniería Mecánica. Ha publicado cerca de 150 artículos en revistas, 15 libros, y dirigido 27 tesis doctorales y 66 tesis de maestría. Además detrás de este apabullante currículum, el Héctor, porque lo conozco bien desde hace muchos años, tiene un montón de aspectos interesantes. Es un escritor magnífico, un buen conversador y un excelente amigo, con lo cual, le cedo la palabra. Bueno, déjame ver si consigo aquí poner el compartir. Aquí la tengo. No sé si lo he logrado, ¿no? ¿Están viendo la presentación? La vemos, Electo, fenomenal. Simplemente si le das ya la pantalla completa, la veríamos mucho más grande. Sí, déjame ver. ¿Ya? ¿Ahora? Yo todavía, yo la veo, bueno, si no, yo creo que la podemos ver así. ¿Y ahora? Seguimos en la misma. Seguimos en las... Ahora ya. Ahora ya. Perfecto. Bueno, entonces, adelante. Gracias por esa presentación de una amiga de la antigüedad, ¿cierto? De la Grecia antigua. Entonces, el trabajo se llama Evaluación de la madurez tecnológica de las tecnologías para generación de electricidad con biomasa. En realidad, aquí resumo 3 trabajos hechos por un grupo de la Universidad Federal de Itaiubá, es el NEST, y pertenecemos a la red Revivir. Este es nuestro logotipo porque nos dedicamos no solo a la biomasa, sino también a la energía solar, eólica. Este es nuestro nuevo centro que inauguraremos en octubre, 30 de octubre, y una nave con nuestros laboratorios que se los presento a seguir, con gasificadores, centro de entrenamiento para operadores de centrales termoeléctricas, un laboratorio para caracterizar los combustibles que usamos en los experimentos, un laboratorio de microturbinas a gas, chiller y otro de combustión de biomasa. Además de uno de los pocos laboratorios heliotérmicos que tenemos con concentradores cilíndricos, parabólicos y de plato funcionando para la generación de electricidad. Bueno, los objetivos de este trabajo es determinar o mostrar los resultados de la determinación de la madurez tecnológica de las tecnologías de generación a partir de la biomasa.
presentar gráficos de eficiencia versus potencia para las tecnologías maduras, proponer una metodología para determinar la potencia en unidades a biomasa partiendo de la disponibilidad de biomasa y la validación de esta metodología, y finalmente, hablando de biomasa, mostrarle un par de slides sobre un trabajo que hicimos en relación con la disponibilidad global de tierras para cultivos energéticos. En primer lugar, para convertir biomasa en electricidad, tenemos una variedad considerable de tecnologías que van desde el ciclo a vapor común, convencional, hasta el ciclo Rankine orgánico, motores a vapor de pistón y con expansores de tornillo. Tenemos ciclos combinados con gasificación, microturbinas, gasificadores con motores, turbina gas de quema externa, etc. Y ante esa gama de tecnología nos preguntábamos cuáles de esas tecnologías ya estaban maduras. Y para eso aplicamos el concepto de TRL, nivel de preparación tecnológica, o en inglés Technology Readiness Level, que es una escala de 1 a 9 según diferentes criterios. El número 1 corresponde a la etapa de estudios pilotos, 1 la concepción, 5 estudios pilotos y 9 un producto completamente comercial. Hicimos una encuesta entre expertos a los cuales le enviamos un cuestionario elaborado en un aplicativo Google y recibimos un total de 101 respuestas válidas, porque hubo un grupo de respuestas que hubo que excluir porque tenían errores en el llenado del cuestionario. Y los resultados obtenidos nos indican que el 86.96% de los expertos del sector consideran que la tecnología de ciclo Rankine convencional ya tiene un alto grado de madurez. Con un nivel TRL de 7 o superior, el 69.3% considera lo mismo para el ciclo orgánico Rankine, y en relación con la tecnología gasificador motor fue más complicado. Ahí la variedad de las respuestas fue enorme y se llega a un TRL ponderado de 6. Los resultados de la encuesta y los datos de eficiencia versus potencia son una información muy útil para seleccionar tecnología en proyectos de generación de electricidad con biomasa. Y ahí les presento un ejemplo de algunos resultados. Ese de aquí de la izquierda corresponde al ciclo Rankine convencional, donde vemos que es enorme, considerable la cantidad de expertos que consideran que ya es una tecnología comercial, y lo que realmente para el ciclo orgánico Rankine es un poco menos, pero también es una tecnología madura. Y ya para la tecnología gasificador motor, pues se nos confunden un poco las cosas. Sin embargo, podemos considerar que algunos consideran que ya está madura, otros que tiene un TRL igual a 7. Entonces, en general, podemos considerar que está bastante avanzada en su camino hacia la madurez tecnológica. Y ahí elaboramos un TRL ponderado, donde vemos que efectivamente el ciclo Rankine convencional, el ciclo orgánico y llegando allá el ciclo con gasificador motores tienen una madurez considerable. Esas son esas tres tecnologías, las tres tecnologías que consideramos maduras para lo que viene ahora, que son el ciclo a vapor, el ciclo orgánico Rankine y el sistema gasificador motor. Para cada una de ellas hicimos una recopilación que fue difícil de datos sobre potencia y eficiencia a fin de tener las curvas, algunas con una dispersión considerable por razones que no tenemos tiempo de explicar aquí. Tenemos unas curvas potencia, eficiencia eléctrica versus potencia eléctrica que vamos a utilizar ya en un algoritmo iterativo para seleccionar la potencia y la tecnología partiendo de la disponibilidad de biomasa. Es iterativo porque usted parte de la cantidad de biomasa disponible en kilos por segundo, lo multiplica por el poder calorífico, parte de una eficiencia de 20% y comienza a hacer este camino aquí varias veces hasta que llega finalmente a la potencia eléctrica real, a la tecnología real y a la eficiencia eléctrica real que usted dispone. Esto hubo que validarlo, y para validarlo entramos en esta base de datos que tiene cada puntico, es una central termoeléctrica a biomasa en el mundo. Vemos que están localizadas principalmente en Europa, América del Norte, Brasil y Japón, y
partiendo de que algunos puntos de estos tenían datos sobre cantidad de biomasa utilizada y potencia eléctrica, pudimos hacer este gráfico que relaciona la potencia eléctrica real con la calculada y vemos que más o menos esta metodología coincide con lo que existe en el mundo. Y nos preguntábamos, y después que hemos llegado a este punto, ¿será que hay tierras para cultivos energéticos? Y así presentamos en el Congreso Europeo de Biomasa este trabajo que es una valoración del potencial global de tierra disponible para proyectos bioenergéticos en 2050, considerando los límites que nos impone la cuestión de los alimentos, ¿cierto? Ahí están los autores de este trabajo. Y además de los factores habitualmente considerados en otros trabajos, como el aumento de la población, los impactos negativos de los cambios climáticos y el calentamiento global, el aumento de la productividad agrícola, la desertificación y las pérdidas de tierras cultivables, consideramos algunas otras cuestiones que no aparecen en trabajos anteriores, como por ejemplo el desperdicio de alimentos que llega a pasar del 30%, la recuperación de las áreas degradadas, la agricultura urbana y la utilización para el consumo humano de proteínas de insectos. Ya hay más de 2.000 millones de habitantes en el mundo que incluyen en su dieta habitualmente algún que otro insecto. Y establecimos 4 escenarios. El escenario actual, donde estamos hoy, un escenario pesimista, por lo peor que pueda acontecer en este mundo, uno optimista, atendiendo a lo que se pretende y se prevé mejorar en los próximos años, y un escenario ideal. Vemos que en este escenario ideal tenemos aquí, conservamos en casi todos los escenarios, menos en el pesimista, el área de bosques existente actualmente. Aquí en este escenario pesimista vamos a tenerla que reducir para poder alimentar a la población mundial, y en este escenario pesimista no tendríamos tierra para cultivos energéticos. En este escenario optimista, tomando una serie de medidas, y todo eso está descrito en un artículo que está siendo publicado en la revista Land Use, aquí tendríamos 588 millones de hectáreas disponibles. Esto es un estudio global, considerando que no hay fronteras, considerando que toda la tierra puede usarse para lo que uno quiera, ¿no? Porque aquí hay un montón de otras cosas que realmente afectan. Y en un escenario ideal donde evitaríamos el consumo de carne de ganado vacuno, nos alimentaríamos de leche, pollos, pescado, etcétera, e insectos, ahí tendríamos un área considerable que sería posible de utilizar para cultivos energéticos, sea para generar electricidad, sea para producir hidrógeno o sea para producir biocombustibles. Nosotros no entramos en el detalle de esta cuestión. Entonces, es interesante que con una serie de medidas, la recuperación de las áreas degradadas, el aumento de la productividad agrícola, cerrando el desperdicio de alimentos y mudando nuestros hábitos alimenticios, podemos disponer de un área considerable para cultivos energéticos. Ya tengo aquí las conclusiones. La mayoría de las plantas de bioenergía para generación utilizan esquemas baseados en combustión. En Europa se utiliza más el ciclo orgánico Rankine, y aquí en América Latina predomina el ciclo Rankine convencional. Las tecnologías que ya alcanzaran un alto nivel de madurez son el ciclo Rankine convencional, el ciclo Rankine orgánico y los sistemas de gasificación motor, con el detalle que conversábamos sobre ese nivel de madurez polémico de los sistemas de gasificación motor, donde hay algunas tecnologías, algunos modelos que son evaluados con alto índice de madurez y otros no. Las tecnologías de generación tienen una eficiencia que va desde 10 hasta 36%, en el caso de los ciclos Rankines con recalentamiento y calentamiento regenerativo, y esa es precisamente la causa de esa forma diferente tipo slope hill que tiene la curva eficiencia versus potencia para el ciclo Rankine convencional.
Presentamos esas curvas para las tres tecnologías y obtenidas a partir de datos de publicaciones periódicas e informes técnicos de empresas. Se destacan las particularidades de esa curva para la tecnología de ciclo Rankine convencional como consecuencia de cambios paramétricos esquemáticos que ocurren cuando pasamos para mayores potencias. Vamos aumentando los parámetros de vapor y ya al final de la historia incluimos el calentamiento regenerativo y el recalentamiento, como recomiendan algunos fabricantes. La metodología para calcular un valor aproximado de la capacidad eléctrica a partir de la disponibilidad de biomasa define también la tecnología más factible a utilizar y utilizando como base para estas dos decisiones, para estos dos cálculos, las curvas de eficiencia versus potencias para cada tecnología. Presentamos la validación de esta metodología en base a informaciones de bases de datos internacionales sobre proyectos de bioenergía. Y para terminar, podemos concluir que hay suficiente tierra cultivable para alimentar al mundo en 2050 en cualquiera de los tres escenarios propuestos y que la lucha contra el desperdicio de alimentos, la degradación de la tierra, además de los cambios en los hábitos alimenticios, pueden aumentar considerablemente la disponibilidad de tierra para cultivos energéticos. Y aquí termino. Muchas gracias, muy obrigado y gracias por la oportunidad de participar en este foro y quedo abierto para las preguntas que quieran hacer en la parte final de esta presentación. Muito obrigada, muchas gracias, Electo, por la magnífica presentación de evaluación de la madurez de las tecnologías para la producción de bioelectricidad y por ese mensaje final que es tan importante que vayamos transmitiendo los que hemos dedicado nuestra vida a la bioenergía, de que esa controversia alimentos versus bioenergía es Mercedes, tienes desactivado tu micrófono. Perdonarme, tenía desactivado todo el tiempo mi micrófono. Bueno, disculparme, había agradecido a Electo por su presentación y por la presentación y decía que sobre todo por ese mensaje final de que esa controversia alimentos versus bioenergía es más artificial que real. Y decía que seguramente estos aspectos van a ser tratados en la siguiente ponencia porque vamos a pasar de la parte técnica a una parte más social, el tercer ponente de hoy, que va a tratar sobre los mecanismos de participación y transferencia de lo que tiene que ser la biomasa y la bioenergía para una transición energética justa, es Santiago Garrido. Les voy a presentar un poco también del historial de Santiago Garrido. Es investigador adjunto de CONICET, profesor de Historia y doctor con mención en Ciencias Sociales y Humanidades. Actualmente es investigador en el Instituto de Estudios sobre Ciencia y Tecnología y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y desde el año 2020 es asesor del directorio del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires. Santiago Manuel Garrido, bienvenido y te cedo la palabra. Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ahí voy a tratar de compartir la presentación. Está bien. ¿Se ve ahí? Aún no, Santiago, no la vemos. No, yo tampoco la veo.
¿Ahí se ve? Ahora, ¿No? perfecto, sí, ahora sí. Ok. Bien, ahí está en pantalla completa, ¿no? Sí, la vemos perfectamente. Sí, okay. Muy bien. Bueno, yo mi participación, bueno, agradezco mucho la invitación a participar de este foro. Yo lo hago como parte de la red Revivir, que supongo que ya habrá sido presentada en las otras jornadas y hoy tuvimos algunos representantes como en las presentaciones anteriores, y aparte soy parte de la red TISA, Red de Tecnologías para la Inclusión Social en Argentina, que es una red que articula diferentes actores científico-tecnológicos, pequeñas empresas, organizaciones sociales, cooperativas, para actores del sector público, para resolver problemas sociales y ambientales. Bien, la presentación en algunos puntos va a reforzar algunos conceptos que ya se presentaron antes, en términos de lo más general de la problemática actual, y después, bueno, generar algún tipo de reflexiones en términos de pensar la transición energética y el contexto post-COVID, en ese contexto asociado principalmente a cuestiones de participación y transferencia, ¿no? En parte ha sido abordado por las otras presentaciones las problemáticas del siglo XX, que son anteriores a esta problemática de pandemia, a la cual se sumó obviamente esta situación vinculada con el COVID-19, pero ya estábamos en una situación particular de crisis, vinculada con la crisis climática, pérdida de biodiversidad y otros problemas ambientales que habían sido muy bien presentados por las presentaciones anteriores. Este tipo de problemáticas implica un enorme desafío científico-tecnológico que tiene que ver con generar alternativas en diferentes niveles, ¿no? Alternativas científicas tecnológicas vinculadas a problemáticas no solamente en términos de energía, que es lo que estamos viendo en estas presentaciones principalmente, pero también tiene que ver con la gestión urbana, la movilidad, la producción de alimentos, algo que se mencionó en la presentación anterior, producción industrial, ¿no? Una serie de transformaciones que hay que pensar en toda la forma de producir, consumir y distribuir bienes y servicios, requiere una enorme producción de conocimiento científico y tecnológico. En el plano concretamente de la energía, que es un poco lo que nos acerca, vinculado al tema de biomasa, bioenergía, pero también en otras energías renovables, se plantea la idea de transición energética, pero en general se la asocia directamente con una idea de sustitución tecnológica, ¿no? En términos de que la transición energética lo que implica es reemplazar las tecnologías que utilizamos para generar y consumir energía o recursos energéticos por otras. Pero en realidad, si uno analiza la transición energética, es mucho más que una sustitución tecnológica. Implica repensar la energía en términos de que si sigue siendo un bien de mercado, como hoy está impuesto, o va a ser un derecho, como plantean los objetivos del desarrollo sustentable, si vamos a repensar los modelos de gestión energética, si hay que repensar los modelos o los mecanismos de toma de decisiones asociados a la energía, cuál va a ser el rol de los usuarios en este proceso y cuál va a ser la producción de soluciones en ese sentido. En esa cuestión, los cambios en términos de transición son cambios que operan en algo que los estudios sobre las transiciones a la sustentabilidad, que es una corriente de investigación, de estudios y de conocimiento en términos de ciencias sociales vinculados a la energía, pero también a otras áreas, se ha desarrollado mucho a partir de la década del 90, plantea la idea de que lo que hay que pensar son cambios de régimen sociotécnico, ¿no? Definen el régimen sociotécnico el espacio donde se conjugan una serie de reglas e instituciones que pueden ser formales o informales. Esto quiere decir, puede ser leyes, regulaciones, normas, procedimientos, pero también valores culturales, prácticas sociales, que operan en los sistemas sociotécnicos determinados. Digamos, hoy por hoy vivimos en un régimen sociotécnico determinado, basado principalmente en el consumo de energía producida de hidrocarburos,
y tenemos que pensar en un régimen sociotécnico alternativo que implique no solamente pasar a energías renovables, seguramente, sino también en pensar en procesos de eficiencia energética, pero también discutir cuáles son las dinámicas de mercado en términos de la circulación de bienes y consumo y distribución de bienes, en formas de producción industrial, en formas de pensar nuevos conocimientos científicos, nuevas prácticas culturales o nuevas costumbres, nuevas formas de ciudadanía, nuevas formas de regulaciones, nuevas políticas públicas. En ese punto, para pensar un cambio de régimen sociotécnico, o sea, dejar el régimen sociotécnico vigente y pasar a uno diferente, es clave pensar la forma de participación y transferencia, porque claramente el régimen sociotécnico que hoy está vigente, que hoy funciona y en el cual nosotros estamos operando y conviviendo, es un régimen donde la participación de transferencia es bastante reducida. Entonces uno puede observar que se menciona y se hace referencia a sistemas de participación y mecanismos de participación y transferencia, en los cuales los usuarios son en general consumidores. Y las decisiones tecnológicas se concentran en las empresas, en las instituciones de investigación y desarrollo, investigación científica, en los técnicos o en los organismos gubernamentales. Por lo tanto, consumidores, los usuarios de los conocimientos, de las tecnologías o de la energía eventualmente, pasamos a ser consumidores y las decisiones pasan en otro lugar. Cuando se nos involucra eventualmente, porque existen mecanismos de participación que se fueron desarrollando, pasamos a ser usuarios intermediarios eventualmente, por los cuales generamos información que brindamos a los que toman definitivamente las decisiones. Digo, nos hacen encuestas de usuarios o de clientes, si estamos conformes, qué problemas tuvimos, satisfacción del cliente o del usuario. Y esto lo que estamos aportando es nuevos conocimientos para que después los que definan, en definitiva, las decisiones siguen siendo los mismos, pero mediada con aportes de conocimiento que ofrecemos los usuarios o los consumidores, ¿no? El desafío, probablemente, para pensar una transición energética justa y una transición hacia formas de participación y transferencia que sean efectivas, porque aparte estas formas suelen tener problemas de aceptación de las tecnologías, puede tener problemas en términos de funcionamiento de las tecnologías, porque los usuarios no se adaptan, no les gusta, no las aceptan, o tienen problemas a la hora de implementarlas. La idea es pensar un involucramiento más fuerte, más directo, más cercano de los usuarios y consumidores finales, ya sea en términos de selección de materiales y tecnologías, e incluso pensar en la participación en el codiseño de los sistemas tecnológicos. A la hora de pensar esto, y sobre todo en los sectores que en la primera presentación se ha demostrado, en términos de los sectores más aislados, o los sectores vulnerables, los sectores desplazados del mundo urbano en el cual tenemos acceso a bienes y servicios en abundancia, se han incorporado una serie de mecanismos de participación. Estos son muy notables, sobre todo en América Latina, que van desde talleres participativos, mesas de gestión local, proyectos demostrativos y hasta procesos de participación ciudadana en gestión ambiental, ordenamiento territorial, exigencia de licencia social para proyectos de desarrollo o proyectos de infraestructura, instancias de audiencias públicas, y en general valiosos y son mejores que no tener ninguno, es que suelen reproducir conductas. Ahora lo incorporamos a las tecnologías de participación, ¿no? Algunos especialistas hablan algunos analistas definen este tipo de herramientas o mecanismos como tecnologías de participación, que terminan siendo también deterministas tecnológicas. ¿Cómo hago que la gente participe o incorpore sus aportes a distintos diseños o desarrollos tecnológicos? Con talleres participativos. Entonces, el taller participativo me da la participación directamente. Y es algo lineal y determinista y obviamente generalmente no refleja lo que es la realidad o la complejidad de la realidad. Parte de la problemática que tienen estos mecanismos y estas tecnologías de participación es
que no queda claro quiénes son los que participan, si son representativos o no los participantes de estos proyectos o estos procesos, cómo son los mecanismos de participación, de qué manera participan, si esa participación es verdaderamente significativa o se queda en términos de incorporación de información que después va a ser procesada por terceros. ¿Cuál es el propósito de esa participación? Si no termina siendo una forma de legitimar decisiones ya tomadas. Entonces yo tomo una decisión, armo un mecanismo de participación y con eso lo confirmo. Esto se ve mucho en las audiencias públicas o en la licencia social, que es un requisito previo para poder llevar adelante algunos proyectos, o incluso, si por el contrario, podrían pensarse como mecanismos de incorporación de saberes que no son los técnicos y que tienen que ver con el territorio, con las formas de vida, con las pautas culturales, con lo deseable o no, lo que es válido o no para distintos grupos sociales y culturales. Y en definitiva, el otro problema es cuál es el momento. Si voy a participar cuando ya tengo la decisión tomada para que la avalen, o la participación va a tener que ver con el proceso de desarrollo, de pensar y de diseñar las soluciones y los proyectos. En definitiva, digamos, a modo de cierre, la idea de pensar la transición energética como un concepto que está en disputa en realidad, ¿no? Sobre todo en disputa en términos de que si la transición energética es una sustitución de tecnología o tenemos que pensarla en forma de co-construcción entre tecnologías y sociedades, ¿no? Las sociedades que usan tecnologías transforman esas tecnologías y en la medida en que las usan también se transforman como sociedades. Entonces esto también implica repensar los conocimientos científicos y tecnológicos que necesitamos, cuáles son las capacidades tecnoproductivas que vamos a utilizar, cuáles son las pautas culturales que vamos a tener que transformar, evidentemente. Nuestras pautas de consumo tienen que cambiar, nuestros niveles o nuestra aceptación de niveles de confort hay que repensarlos, en términos de cuál es el nivel de confort requerido en este nuevo régimen sociotécnico que vamos a imponer, sobre todo porque no todos los grupos sociales tienen el mismo tipo de confort disponible y deseado, y en definitiva también las dinámicas de mercado. En definitiva, la idea de pensar una transición energética justa, pensada en términos de superar la idea de sustitución tecnológica, y que implica un gran desafío y una gran oportunidad al mismo tiempo para pensar transformaciones sistémicas, principalmente porque implica algunas posibilidades de pensar ventana de oportunidad, en términos de pensar el desarrollo de entramados industriales y de servicios alternativos y generados localmente, por lo cual genera oportunidades de empleo, de desarrollo y de provisión de bienes y servicios. La idea de resolver algunos problemas de desequilibrios regionales que existen en todos nuestros países, que tienen que ver con zonas atrasadas, desplazadas, con lo cual a partir de una transición podremos pensar en ubicarlas como una oportunidad de generar desarrollo en zonas olvidadas o descuidadas, y corregir inequidades históricas, grupos excluidos, pueblos originarios, en el caso de América Latina Central, o cuestiones de inequidad de género, que también son un problema vigente y existente actualmente. En definitiva, en términos también del régimen sociotécnico de biomasa y bioenergía, por lo menos en América Latina y en Iberoamérica, me imagino que también, hay una cuestión vinculada al tema de cómo articular políticas públicas explícitas, las que son obvias y evidentes, política energética, política económica, política de ciencia y tecnología, pero también las implícitas, las que operan a favor o en contra de cualquier proyecto que queramos realizar, pero no están incluidas en lo explícitamente orientado a bioenergía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué políticas de hábitat tienen que estar articuladas, de residuos agrícolas, políticas sociales, obviamente ambientales y forestales, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay políticas explícitas que son notorias y evidentes, y hay otras que son implícitas, que no son tan evidentes, pero que tienen una importante influencia a la hora de conseguir garantizar el funcionamiento y la reforma y la transformación de los sistemas sociotécnicos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago.
Muchas gracias, Santiago, por llevarnos a la realidad de lo importante que es el incorporar estudios sociotécnicos a todas las nuevas tecnologías, pero especialmente a los temas que tienen que ver con biomasa y con bioenergía, y lo importante que también es transmitirle a la sociedad este tipo de proyectos, pues para que los puedan hacer suyos y se sientan implicados desde el primer momento, pues puesto que son los proyectos de biomasa, tienen que ver mucho con localizaciones, con situaciones locales, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dar paso al último ponente de la tarde, que nos va a hablar sobre la red bioecolatina y senderos de la bioeconomía para la gestión sustentable de la biomasa y los residuos agrícolas orgánicos en un escenario post-COVID-19. Es Orlando Vega Carpentier. Orlando se desempeña como especialista en bioenergías sostenibles y alianzas estratégicas en el programa de bioeconomía y desarrollo productivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Costa Rica. Posee una formación académica en Ingeniería Agronómica y Economía Agrícola por la Universidad de Costa Rica y cuenta con una capacitación intensiva en negociaciones comerciales multilaterales impartida por la Universidad Politécnica de Madrid con el patrocinio de la FAO. Tiene experiencia en coordinación de programas y procesos para la gestión de cadenas agropecuarias, comercio internacional y mercadeo, tanto en organizaciones agroempresariales de alimentos como en instituciones gubernamentales, y desde hace más de 10 años se dedica a la gestión de las bioenergías sostenibles en IICA. Orlando, cuando quieras. Te pido, por favor, que te ajustes al tiempo porque vamos un poquito por detrás de la agenda. Muy agradecido y complacido de estar junto a ustedes, Mercedes, José María, electo Santiago, y gracias también a Silvina, que por ahí debe estar en sintonía, quien fue la que me contactó para llevarles a ustedes el mensaje desde el IICA y la Red de Bioeconomía de Latinoamérica y el Caribe. Creo que estoy siendo asistido por la presentación. ¿Podemos avanzar, por favor? Continuemos a la siguiente porque ya eso lo hemos visualizado o presentado en las anteriores. Excelente. Y creo que en la siguiente ya podemos estar en sintonía con el temario que les quiero proponer y que les voy a solicitar su atención en los próximos minutos. Consiste en partir con la visión del IICA para comenzar y luego introducirnos a los senderos tecnológicos para el aprovechamiento de la bioeconomía, y al final veremos cómo estamos haciendo por visibilizar la red a la cual estoy representando en ese momento. Continuemos. Conforme al lema Sembrando Hoy la Agricultura del Mañana, adoptado en la reciente Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas en 2019, fue abordado el paradigma que plantea nuevos equilibrios entre productividad y sustentabilidad, junto con la creación de condiciones para la competitividad. Derivado de este planteamiento surgieron una serie de compromisos para focalizar el trabajo del IICA en concordancia con esta visión de sembrar hoy la agricultura del futuro, entre los cuales se resalta un par de ellos que resultan oportunos mencionar en esta ponencia. El primero de ellos concierne a fortalecer las alianzas para el desarrollo de la bioeconomía, la construcción y consolidación de sistemas de innovación y la incorporación de las tecnologías digitales de la comunicación. Otro de los tantos compromisos asumidos consiste en fomentar la construcción de estrategias y planes de desarrollo para la aplicación de la bioeconomía en la agricultura. Esta visión de la agricultura, junto con los compromisos aquí presentados, vendrá a ser retomados en el abordaje del IICA para el aprovechamiento de la bioeconomía en los territorios rurales de América Latina, conforme se presenta en la siguiente lámina. Pasamos, por favor.
El abordaje del ICA es realizado a partir del concepto o la definición de la bioeconomía, que consiste en la utilización intensiva de conocimiento sobre los recursos, los procesos, las tecnologías y los principios biológicos para la producción sostenible de bienes y servicios en todos los sectores de la economía. Conforme a este planteamiento, el ICA ha identificado posibilidades de aprovechamiento de la bioeconomía que conducen a caracterizar diversos senderos tecnológicos de implementación que consisten y se vinculan con la utilización de aplicaciones biotecnológicas, la valoración de atributos de la biodiversidad, el desarrollo de servicios ecosistémicos, el uso de sistemas de intensificación de la producción agrícola sostenible, el incremento en la eficiencia en las cadenas de valor y la producción de bioenergías y aprovechamiento productivo de la biomasa residual. Conforme a este planteamiento y por intermedio del programa de bioeconomía y desarrollo productivo, el ICA apoya a sus países miembros para incrementar el desarrollo productivo de las cadenas de valor, generar efectos multiplicadores en los territorios rurales, contribuir con los procesos de descarbonización y reducción de la contaminación. Sigamos a la otra filmina, por favor. Aquí entonces, conforme a este abordaje, pasaremos a ver los senderos tecnológicos de aprovechamiento de la bioeconomía. En junio de 2019 tuvo lugar evento de presentación de resultados de un estudio que fue comisionado y supervisado por el ICA, con el título de Desperdicios a Negocios, Tecnología de Bioeconomía para la Agricultura Familiar. En este estudio contamos con el apoyo del Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, Fontagro, y llevado a cabo por especialistas en evaluaciones de iniciativas empresariales innovadoras de la Corporación Tecnológica de Andalucía, o CTA. Este estudio brinda una comprensión de los factores que limitan o favorecen la utilización de residuos de cosecha y otros denominados desperdicios, con tecnologías con base en la bioeconomía para procurar negocios incluyentes en la agricultura familiar. Por lo tanto, el estudio describe las tecnologías de valoración de residuos que son aplicables al ámbito de la bioeconomía en nuestra región, con particular atención a la biomasa proveniente de la agricultura familiar, el sector agropecuario, así como la actividad agroindustrial. Pasemos a la otra, por favor. Se presenta en esta infografía una muestra de la cantidad de desechos generados en la producción y el procesamiento de diferentes productos. Esto proporciona una idea del potencial de aprovechamiento de estos, dado su elevado volumen, motivando así este estudio y la indagación de cómo las estrategias de bioeconomía pueden contribuir a su valoración. Para brindar algunas referencias incluidas en el informe de este estudio, la industria del zumo de naranja genera 30 millones de toneladas anuales de residuos con grandes cantidades de sólidos en suspensión y alta carga orgánica. Por cada kilogramo de semilla de soya que se procesa para obtener leche de soya, se genera una cantidad similar, 1,1 kilogramos de residuo fresco. Solo en Costa Rica se generan 10 millones de toneladas de rastrojo de piña año. Los rastrojos del trigo abundan en Chile, produciéndose 1,8 millones de toneladas año. En la fabricación de productos del cacao se aprovecha únicamente el 10% del fruto fresco, quedando un remanente disponible para el aprovechamiento. México, quien es el mayor productor mundial de aguacate, se desechan alrededor de 25 millones de toneladas de semilla al mes. Y en la producción de leche, 100 millones de toneladas se descartan anualmente por ser consideradas no aptas para consumo alimentario, a manera de referencia o de ejemplo. La siguiente, por favor.
Siguiente filmina. En el marco de este estudio, pasamos, se habilitó el análisis de oportunidades para la agricultura familiar que aprovechan residuos ya existentes a través de estrategias de bioeconomía, conforme a criterios de relevancia, validez, aplicabilidad, innovación y sostenibilidad. El análisis se sustenta en los datos recabados para 56 tecnologías identificadas y localizadas mayoritariamente en Europa, América y África, y que preferiblemente minimizan el impacto ambiental y el costo de los procesos de valoración. De esta forma, el análisis de tecnologías identificadas para el aprovechamiento de residuos muestran importantes hallazgos que se presentan en estas figuras. Por ejemplo, en el cuadro podemos observar que las tecnologías más investigadas hasta la fecha son las que aprovechan desechos de la producción agraria, ganadera y pesca, con un 46,4% y 21,4% con respecto al total, respectivamente. El nivel de desarrollo de las tecnologías estudiadas es muy variado. Como pueden observar, la mayoría de ellas, aproximadamente el 60%, son tecnologías en estado de investigación o piloto. En cuanto a los sectores que están desarrollando tecnologías de aprovechamiento de residuos, destaca la academia y el sector privado, más del 80% con respecto al total. En derivación de este análisis de las tecnologías identificadas para el aprovechamiento de residuos, surgen algunas ideas clave. La primera de ellas es que el sector con mayor oportunidad de inversión económica sería el agroalimentario, ya que es el que está siendo más investigado. Otra idea clave consiste en la alta variabilidad en los niveles de maduración de las tecnologías identificadas. Esto se plantea como una oportunidad para América Latina y Caribe, ya que provee mayor libertad al adoptar las diferentes tecnologías y desarrollar programas e instrumentos de apoyo frente al nivel de desarrollo en la bioeconomía de cada país. Finalmente, otra idea clave es que la academia y el sector privado están desarrollando tecnologías con similares esfuerzos. Se sugiere la oportunidad de colaboración entre estos dos actores a través de programas y acuerdos público-privados. Siguiente, por favor. Quiero que me acompañen en esta valoración de las condiciones de implementación de tecnologías. De izquierda a derecha, veremos entonces que existe una opción para valorar condiciones críticas y en la otro lado de la filmina podrán ver valoraciones de los agricultores. Esto entonces nos lleva a una primera aproximación para valorar, por un lado, los condicionantes críticos, que no me voy a detener muchísimo en esto de detalle porque ya hay presentaciones que han profundizado sobre este tema. En el caso de realizarse un análisis de las diferentes opciones, el estudio debe abordar todos los condicionantes críticos que puedan influir en la viabilidad técnica, económica y ambiental de la solución. Entendemos como proceso de valoración la utilización de tecnologías para una nueva industria basada en la biomasa, que permita obtener un mayor número de productos de alto valor añadido, incluyendo combustibles, energía, químicos, productos finales, desde el compostaje y el ensilaje hasta la destilería, como también la recuperación de residuos orgánicos heterogéneos mediante un bioproceso aeróbico o anaeróbico. Del otro lado, les muestro las valoraciones de los agricultores, que en el marco de este estudio en mención se planteó la realización de un taller en noviembre de 2019 para la validación de los resultados del análisis de la información recopilada previamente por el Centro Tecnológico de Andalucía, a través de fuentes secundarias y primarias.
Durante el taller se pidió a los participantes que realizaran un análisis cualitativo para las opciones de valoración seleccionadas en función del interés para la agricultura, incluyendo necesidades de inversión, de capacitación y de tiempo para la implementación de la oportunidad, el retorno de la inversión y acceso y financiamiento, el impacto social, necesidad de capacitación de los administradores públicos o servicios de extensión. Resultado de este proceso de selección y de ranking, las 3 opciones de valoración con mayor posibilidad de implantación fueron usos agronómicos, producción de energía y consumo humano, lo que nos da entonces una idea de la dinámica que podría surgir en función de la perspectiva de los agricultores. No quiere decir que se vayan a descartar los usos industriales, los bioproductos o la alimentación animal, pero sí nos da entonces una certeza de dónde comenzar a caminar por los senderos tecnológicos de aprovechamiento de la bioeconomía en la región. Pasamos. Perdona, Orlando, te pido disculpas, pero deberíamos ir ya para no robarle más tiempo al coloquio, yendo a las conclusiones cuando puedas. Perdóname. Claro que sí. Pasemos entonces a la siguiente filmina. Las conclusiones que les quiero mostrar ahora es la visibilización de la red, porque fue celebrado en Buenos Aires un simposio latinoamericano de bioeconomía. Y en este simposio celebrado en julio de 2019, se tuvo como misión el sentar las bases para la creación de la Red Latinoamericana de Bioeconomía, que permita delinear políticas públicas en la materia para la región. También tuvo lugar un segundo encuentro de esta red en el marco del Congreso Red Bio en Montevideo. Y aquí se buscó visibilizar, apoyar y promover a la bioeconomía como un motor de desarrollo regional, trabajando de manera cooperativa y colaborativa. Esta perspectiva se espera que en un corto y mediano plazo la red pueda proveer una plataforma institucionalizada de alcance regional y reconocimiento internacional y que obviamente articule. Siguiente filmina, por favor. Desde el IICA estamos también haciendo los esfuerzos para promover un grupo de estudios de la bioeconomía en el cual sea posible el abordaje de diferentes temas que conciernen a los senderos tecnológicos que ya les he mostrado. Y a su vez, se aspira a que se lleve a buen término la oportunidad y consolide una dinámica para relanzar, validar, generar productos y modalidades de trabajo y la definición de siguientes pasos, como se los muestro a continuación. Aquí es donde pasamos a iniciar con la definición de los temas de estudio que se están promoviendo desde el programa de bioeconomía y desarrollo productivo del IICA, que son negocios de la bioeconomía, circular en las cadenas agroindustriales, la bioeconomía y el desarrollo tanto a los niveles rurales, locales y territoriales, como también el abordaje de la ciencia, tecnología e innovación para la bioeconomía, sin dejar de lado el tema político, institucional, normativas e instrumentos de mercado para la bioeconomía, y también un tema que va a abordar los aspectos derivados de la biodiversidad, desarrollo sostenible y cambio climático. Esta es la presentación que les tengo. Siguiente filmina, por favor. Y les dejo un mensaje de agradecimiento por haberme permitido y soportado hasta el final de todas las presentaciones visualizadas este día. Óscar, muchísimas gracias a ti por la excelente presentación y por presentarnos ese estupendo trabajo que habéis hecho en IICA
sobre el tema de biomasa y bioenergía y bioproductos, en general en bioeconomía. Bueno, yo creo que podemos tener 10 o 15 minutos, aunque nos alarguemos un poquito más, los organizadores si no me corrigen, pero para dar paso a algunas preguntas, tenemos algunas preguntas en el chat, pero si no, también tenéis la opción de levantar la mano, pero bueno, voy a empezar a leer las preguntas del chat y para contestarlas. Bueno, tenemos dos primeras preguntas que entiendo que van más enfocadas hacia el doctor Rincón, pero si alguien de los asistentes quiere hacer alguna reflexión al respecto, pues que se sienta libre. La primera es una pregunta de Ignacio Figoli que dice si existen plantas comerciales de producción de hidrógeno verde a partir de gasificación de biomasa y si es competitiva esta manera de producir hidrógeno frente a la que en principio se va a desarrollar más masivamente, que es la electrolisis de agua. Doctor Rincón. A ver, el hidrógeno que proviene, actualmente el hidrógeno se obtiene a partir de gas natural. El gas natural se gasifica, es decir, se pasa a gas de síntesis y con ese hidrógeno que sale después del reformado se producen, por ejemplo, fertilizantes. El proceso con el caso de la biomasa es exactamente el mismo. Las plantas no las conozco, pero creo que ya se pueden producir porque la mitad, el 6% de la biomasa es hidrógeno. Entonces, y el 6%, el 12% de los combustibles fósiles es hidrógeno. O sea que el proceso es exactamente el mismo. Lo que se puede hacer con combustibles fósiles se hace también con biomasa. La parte comercial, pues ha existido hace 10 años, habían unos trabajos en Alemania que ya tenían plantas para Fischer-Tropsch, pero no para la parte de hidrógeno, que el hidrógeno aplicado a la movilidad, por ejemplo, es relativamente reciente. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Rincón. A ver, tenemos por aquí alguna pregunta más. Tenemos una pregunta para Elepto, que dice que, en su opinión, en el marco de la adaptación o mestizaje tecnológico sobre el nivel de desarrollo de proyectos de generación distribuida, su opinión sobre el mestizaje tecnológico o sobre el nivel de desarrollo de proyectos de generación distribuida en la región. Elepto. Sí. Bueno, un gusto estar aquí respondiendo. En Brasil, recientemente he recopilado información sobre nuevas plantas para producción de electricidad a partir de residuos forestales y me ha asombrado la cantidad de nuevos proyectos en relación también con cáscara de arroz, todos con tecnologías de ciclo vapor. Y también me ha sorprendido que algunas plantas con hierba elefante, con miscanthus. Entonces, hay un interés en la región más acentuado en Brasil y yo creo que en el futuro eso será más común de lo que nos imaginábamos, ¿no? Lo interesante sería traer algunas tecnologías que permitan implementar capacidades menores de algunos megavatios, como por ejemplo el ciclo orgánico Rankine, que ya parece que puede pasar de 25% de eficiencia. Y recientemente vi un catálogo de un fabricante que hablaba de 30% para la generación de electricidad, lo que es un valor realmente sorprendente. Entonces, estamos avanzando, como vimos en el mapa que yo mostré. Infelizmente son Europa, Estados Unidos y Japón, pero aquí en América Latina se están haciendo algunas cosas, ¿cierto? Gracias, Mercedes. Gracias, Electo, por la respuesta. Tenemos una pregunta para Santiago,
dice que cuál es su opinión del uso de la bioenergía para disminuir la pobreza energética en la región y democratización de energía en el contexto rural por sistemas distribuidos, y qué importancia tiene el empoderamiento tecnológico en este proceso. Bueno, a ver, creo que el tema central... ¿Hola? Sí, adelante. Adelante, Santiago, te escuchamos. No, digo, el tema central es, hay un problema, hay una discusión todavía. Ok. Hay una discusión con respecto a cómo definir o las características que podemos definir en relación a lo que es la pobreza energética, porque es un fenómeno que tiene múltiples aristas y generalmente se reduce a cuestiones de ingresos, ¿no? A posibilidades de ingresos o de acceso a recursos energéticos a partir de ingresos monetarios. En términos rurales es un tema bastante importante porque está asociado a otro tipo de problemas de pobreza asociados. Claramente la cuestión de la bioenergía es clave porque centralmente en las áreas rurales la principal fuente de energía térmica es la leña, sobre todo en América Latina eso se ve notablemente, y en todo caso por ahí el desafío en términos de empoderamiento es, bueno, no pensar en soluciones deterministas, ¿no? Generalmente lo que se está promoviendo en ese sentido hay dos alternativas tecnológicas que son muy comunes, por lo menos en Argentina, que es o incorporar la energía solar térmica, presumiendo que con eso se va a reducir el consumo de leña, y por el otro lado, estufas de máxima eficiencia, de mayor eficiencia o que reducen el consumo de leña. El problema es que generalmente ya vienen llave en mano, ya vienen soluciones ya predeterminadas y parte del empoderamiento sería construir las soluciones con los actores sociales de territorio en función de cuestiones culturales o de realidad territorial, porque no son todas las zonas del mismo tipo, ¿no? O sea, el recurso de leña no es igual en todos los lugares, sobre todo en cuestiones ambientales y climáticas inclusive. Quería cerrar ahí nomás. Muchas gracias, Santiago. Juan Manuel Peralta Jamaramillo manda una pregunta para Orlando y la pregunta es si existen iniciativas para el desarrollo de microproyectos de bioenergía en el sector agrícola como fuente complementaria de energía de procesos en un enfoque de economía circular. Y también liga la pregunta diciendo que en el marco post-COVID es interesante lograr sistemas productivos distribuidos, disminuyendo conglomeraciones de poblaciones donde se centralizan procesos como es, por ejemplo, el secado. Tu opinión al respecto, Óscar. Orlando, perdón. Excelente las preguntas porque la primera nos pone entonces a escudriñar o a tratar de realizar un levantamiento de aquellos emprendimientos de micro y de mediana empresa. Pasé muy rápido a la filmina, pero está y va a quedar contenido un catálogo al cual puedes acceder y mirar las experiencias que se han logrado en los territorios rurales. Lo que quiero decirles es que aprovechemos este recurso y como van a quedar disponibilizadas, busques donde dice catálogo del IICA y vas a encontrar entonces una cantidad importante o relevante de emprendimientos que se han desarrollado en esto. La segunda pregunta, ¿me la puedes mencionar nuevamente? Sí. La segunda pregunta iba enfocada a si en un marco post-COVID, donde hemos visto que las grandes aglomeraciones urbanas han creado unos problemas de contagio que no teníamos previstos, si todo lo que tiene que ver sistemas de producción distribuidos pueden ser una manera también de adaptarse a una situación post-COVID. Si se van a promocionar ese tipo de... Es que esta pregunta también es excelente porque en este reto o este desafío post-COVID estamos trabajando.
Y partimos de la premisa de que la gestión sustentable de los residuos agrícolas orgánicos en la agricultura de cara a la pandemia constituye una oportunidad para brindar resiliencia y capacidad de adaptación de los sistemas agrícolas en la producción de alimentos, pero no solo con la producción de alimentos, sino también tratando de realizar la interconexión con la energía y los bioinsumos. Esta es una forma por la cual el ICA está propiciando este tipo de incorporación y sensibilización de la bioeconomía a un nuevo paradigma de producción, que ya no es el business as usual, sino que lo que queremos es también traer la disponibilidad de alimentos, el uso sustentable del suelo y del agua, y también la provisión de alimentos y de bioenergía. Esperemos que la nueva normalidad nos traiga este nuevo escenario que estamos esperando. Muchas gracias, Santiago. Vamos a Orlando. Vamos ya con la última pregunta. Esta resume muchas de las que hay en el chat, con lo cual la vamos a hacer general y no la dirijo a ningún ponente. Contestar el que tenga opinión al respecto. Y mucha gente incide en qué políticas o qué instrumentos podemos incorporar al concepto de bioeconomía y bioenergía para que verdaderamente sea un motor para el desarrollo de las zonas rurales. Es algo que en Europa nos estamos preguntando continuamente también. ¿Cuáles son las políticas y las herramientas para para hacer que la bioeconomía y la bioenergía puedan ser un motor de desarrollo en las áreas rurales? ¿Alguien se anima a contestarla? Bueno, puedo hacer algún acercamiento provisorio, quizá asociado a los últimos comentarios que hice al final de mi presentación, que tiene que ver con las políticas explícitas e implícitas. Me parece que es importante pensar estas formas de bioeconomía o bioenergía o biomasa asociadas a otro tipo de políticas que no son explícitamente relacionadas con estos temas, ¿no? O sea, si vamos a reducirnos a políticas productivas o políticas energéticas, dejamos fuera distintos elementos que pueden tener que ver con las políticas de desarrollo territorial, las políticas de desarrollo social, las políticas inclusive de distribución y comercialización de bienes, que no se reducen solamente a la energía o a los combustibles, o inclusive que superen también la cuestión de la producción agrícola o forestal, ¿no? Pensar por ejemplo, en políticas de vivienda, infraestructura. Me parece que esa sería la estrategia más integral, que sobre todo dé respuesta también en términos de lo que es esta problemática que plantearon con respecto al COVID o a la concentración de la población en centros urbanos, pensar en otros circuitos de comercialización y consumo asociados con esto. Muchísimas gracias. Yo creo que lo tenemos que dejar aquí. Vamos ya un poco por detrás del horario previsto. Y bueno, pues nada, agradecerle a los ponentes sus magníficas presentaciones. Ha sido un placer compartir con vosotros la moderación de esta mesa y también a todos los asistentes pues sus interesantes preguntas y contribuciones al debate. Y si os parece, pues yo creo que vamos a pasar ya a la sesión de clausura del seminario y bueno, pues entiendo que hay que dar paso. Chema, te dejo. Entiendo que nos vamos a conectar. Estaban diciendo que fuera yo la primera a intervenir en la clausura y simplemente, pues bueno, reiterar nuestro agradecimiento primero a la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo que nos permite plantear estos foros. Ha sido una pena tremenda que no lo hayamos podido hacer presencial como suele ser habitual. Perderse una semana en la antigua, en Guatemala, es algo
muy doloroso, porque siempre es un placer estar por allí y compartir también con nuestros compañeros de la ECID, pero bueno, las circunstancias este año han mandado y también esto nos ha permitido también abrir a un mayor número de participantes la asistencia al curso, con lo cual, pues nada, muchísimas gracias por la organización. Y algo que me gusta siempre decir en las clausuras de estos cursos es que como española me siento muy orgullosa que una parte de mis impuestos vayan a cooperación y nos permitan desarrollar esta actividad de difusión de las tecnologías y de fortalecimiento institucional en el que la ECI siempre está implicada. Y nada, muchísimas gracias y espero que nos podamos ver muy pronto. Bueno, en nombre de Revivir, como parte de la organización del evento, agradecerte, Mercedes, por la coordinación de la sesión del día de hoy. Y me toca darle las gracias profundamente a todas las redes que estuvieron representadas a lo largo de estos 3 días que estuvimos compartiendo. La verdad que fueron días intensivos, muy interesantes, se hicieron todo tipo de aportes, estrategias, comentarios, métodos, perspectivas con respecto a lo que significa la biomasa y la bioenergía a nivel de territorio. Así que tengo que agradecer a cada una de estas redes: Redisa, Renbio, Red Biolac, Ristiget, Iberomasa, Bioenergía, Red TISA y Red Bioecolatina. Y, por supuesto, a sus excelentes ponentes que tuvieron desde el primer momento la disposición y el entusiasmo de unirse a este evento de sincronía. Especialmente, como coordinadora de Revivir, le doy las gracias a cada uno de los socios, porque realmente alcanzamos las metas que nos hemos propuesto a lo largo de estos años, estos pocos años que llevamos trabajando de manera conjunta, pero especialmente en un clima de respeto, de compromiso y de mucha calidez. Así que muchas gracias a todos los que hicieron el soporte para este evento, particularmente a nuestros socios que se estuvieron luciendo en estos días, muy agradecida. Y me toca mencionar el programa CITED, que lo estuvimos ya mencionando a lo largo de estos días. Hubo mucha representación por parte de las redes que están siendo financiadas por el programa. Solamente recordar, el programa CITED es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, y bueno, en función de esta estrategia de promoción a través de la sincronía de redes temáticas de los esfuerzos de ciencia y técnica, estamos pudiendo desarrollar todas estas cosas que estuvimos compartiendo estos días. Así que mi gratitud, y en especial a los gestores del área de energía que nos estuvieron acompañando. Nosotros entendemos como parte de la organización que los objetivos que nos habíamos propuesto en este evento, que era básicamente que este espacio sea un espacio de visibilización de las redes iberoamericanas trabajando en biomasa, en bioenergía, en residuos, que fueran, ¿no es cierto?, compartidas, socializadas. Hemos logrado una alianza de alianzas, y si bien este solamente es un punto de partida, bueno, consideramos que ha sido un evento exitoso dentro de un contexto muy difícil que nos ha tocado sobrellevar, como lo mencionaba Mercedes, pero ya vamos a tener oportunidades de continuar con estas estrategias y estos intercambios que ya se habilitaron a partir de este evento. Así que muchísimas gracias. También, por supuesto, a nuestros coorganizadores, el CIEMAT, a ECID. Voy a dar la palabra en este sentido a José María Sánchez Herbaz para que haga el cierre final. Y sin más, agradecerles a todos los participantes que nos estuvieron acompañando. Sé que hay mucha gente que no pudo sumarse porque, bueno, las restricciones técnicas de la plataforma no lo permitieron, pero para que se queden tranquilos, vamos a estar difundiendo y compartiendo todos los materiales que se han intercambiado en este evento. Así que muchísimas gracias por el interés, porque vemos que fue muy alto. Muchas gracias y adelante, por favor, Chema, la palabra es tuya. Muchas gracias, Silvina. Bueno, lo primero, pues reafirmar en el mensaje que ya se ha transmitido. El objetivo de esta red era pues, poner en contacto a muchas redes que estábamos trabajando en el área de bioenergía, de bioeconomía, biomasa y residuos. En ese sentido, yo quiero destacar que es algo que nos quejamos mucho de la situación COVID, pero seguramente si no hubiera sido por la situación COVID, no hubiéramos tenido un encuentro en el que 9 redes trabajando en estos campos hubiéramos estado juntos. Y a partir de ahí, pues bueno, tenemos que seguir siendo ese motor, como se pone en los objetivos, en la presentación del evento, ser ese motor que nos permita alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible en Latinoamérica y en Europa y en el mundo en general.
Me sumo a los agradecimientos de Silvina, prácticamente ha nombrado a todas las personas y a todas las entidades que han participado y que han aportado, pero yo casi desde un plano muy personal quiero agradecerle a ella, precisamente a Silvina, por su gran labor en la coordinación y en la organización. Realmente este evento se lanzó desde CIEMAT, empecé yo a lanzarlo y rápidamente pues que conté con su ayuda y se ha convertido ya en el motor. Ha sido muchas veces, como decimos por acá, la que ha ido tirando del carro, contactando ponentes, sugiriendo ideas, contactando con participantes y bueno, haciendo una labor magnífica de, yo diría, no de coorganización, sino realmente casi diría de organización. Al final ha sido ella la que lo ha hecho y yo la he ayudado y bueno, el resto de personas de CIEMAT la hemos ido ayudando. Entonces, bueno, pues casi para concluir, bueno, pues decir que a partir de ahora tenemos que seguir trabajando juntos, ya nos conocemos las redes que estamos trabajando en bioenergía, tenemos ya esos puntos de contacto y bueno, pues a seguir trabajando juntos. Muy bien, pues si nadie quiere añadir nada más. Nuestra gratitud al equipo de AECID en Guatemala, de manera particular me toca mencionar a Miguel, que nos hizo todo el respaldo, el soporte técnico, la paciencia para todas las consultas que tuvimos que intercambiar ya por mensajito. Muchas gracias, Miguel, por este acompañamiento, excelente el apoyo de ustedes, así que muchas gracias a todo el equipo de AECID en representación de ustedes. Así que gracias y buenos días para todos y buenas tardes para la gente que está al otro lado del charco. Pues nada, pues espero que podamos reunirnos muy pronto de manera presencial y que sigamos, una vez que ya hemos tomado el pulso a esta manera de reunirnos tanto por videoconferencia, que tanto nos lo facilita, que lo sigamos haciendo. Sabéis que en CIEMAT tenéis un centro amigo para todo, para participar en redes, en proyectos, en recibir investigadores de vuestras instituciones y nada, pues mucha suerte y mucho ánimo en esta situación tan complicada que nos está tocando afrontar en el 2020. Muy buenos días para todos.